Un saludo cordial, querida familia en Cristo. Somos Jesús y Diana Cantillo, cantautores y predicadores católicos, que como matrimonio servimos en la evangelización a través de la música, en compañía de nuestra hija Sara María, que más adelante va a estar con nosotros. Nuestro compromiso está relacionado con la pastoral familiar y la juventud. Bueno, y para nosotros es un gran gusto estar en este momento compartiendo con ustedes, primeramente agradeciéndole al Señor, Diana, que nos permite esta oportunidad, también agradeciéndoles a nuestros hermanos del canal católico del Rosario de las 11 y por supuesto a cada uno de ustedes que nos dan la oportunidad de estar allí, cerca aquí en nuestro hogar y también allá donde te encuentres, que podamos sobre todo poner nuestra mirada en Jesús. Así es. Y qué hermoso que tenemos esta imagen aquí que nos acompaña, que nos recuerda que siempre Jesús está presente en nuestras vidas. Así es, mi amor. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala, por este canal que abre su espacio para la evangelización, para que muchas familias, muchos jóvenes, niños, personas adultas sean tocadas por la misericordia de Dios. Le pedimos a su Espíritu Santo para que sea Él el que hable a nuestros corazones y nosotros seamos ese canal de bendición para cada uno de los que nos están escuchando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues sí, dar testimonio no es un privilegio, sino es un deber de todo creyente que ha sido tocado por la gracia redentora de nuestro Señor resucitado, ¿verdad? Claro, y hablar del Señor resucitado es maravilloso porque es una experiencia con un Cristo vivo, un Cristo que está cerca de nosotros y que vivimos las mismas experiencias. Qué emocionante poder saber que vivimos las mismas experiencias de aquellos que vivieron terrenalmente con Jesús, de sus discípulos. Dice la palabra de Dios en la primera carta, según San Juan, que lo que ellos contaban no eran fantasías, o sea, los que ellos transmitían ese evangelio vivo eran sobre todo experiencias de vida. En la palabra de Dios lo dice de esta manera, aquello que vimos, aquello que tocamos, aquello que palpamos, sobre el Verbo encarnado, de eso les compartimos. Así que esto que vamos a tener en este tiempo va a ser sobre todo eso, un compartir de las experiencias de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, del paso de Dios. Y qué maravilloso que también podamos compartir contigo esas experiencias que seguramente van a evocar en cada uno de ustedes cosas que ha hecho Dios. O sea, experiencias que el Señor ha hecho en cada uno de ustedes y en eso nos vamos a gozar en este momento. ¿Sí? Así es, pues por mi parte, yo nací en la ciudad de Bogotá, Colombia, pero antes de todo llevamos 26 años. Ya este año, que esto va a quedar en el tiempo, ¿verdad? Pero Pero este año 2023 llevamos 26 años de casados para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues de mi parte, yo nací en la ciudad de Bogotá, Colombia, soy la segunda de dos hermanos muy especiales a los que amo mucho. Provengo de una familia de tradición católica, pero no necesariamente consolidada en su fe, hasta que en el paso de los años fuimos entendiendo la misión que cada uno de nosotros teníamos. Mi abuela jugó un papel muy importante en la formación de mi fe católica porque ella se esmeraba siempre en tratar de inculcarnos el amor hacia Dios, el amor hacia la iglesia, hacia los sacramentos, ayudándome siempre a fortalecer mi fe, la de mis hermanos, y ella pues nos unía muy tiernamente a la iglesia y con gran cariño pues recuerdo el interés que ella tenía que nosotros como nietos participáramos por ejemplo en la infancia misionera, que fuésemos parte del coro de la parroquia, que colaboráramos de manera especial en las actividades y en las fiestas importantes de la iglesia, en fin. Su gran esmero y dedicación para nosotros era muy importante porque ella quería que creciéramos en fe, que creciéramos en ese conocimiento del Señor.
porque vivíamos circunstancias también duras y difíciles, y por eso, por otra parte, mi niñez, debido a la problemática ocasionada por el alcoholismo de mi papá, por la violencia intrafamiliar, la dificultad para sostener una familia, la falta de recursos para poder vivir, que conllevaba una gran inestabilidad en casa, todo esto creaba en mi corazón como un resentimiento, un dolor hacia mi padre, en especial hacia él, por la incertidumbre que yo tenía, por el comportamiento que él tenía con nosotros, y también, lógicamente, me cuestionaba constantemente sobre la existencia de Dios, juzgaba con severidad y me preguntaba por qué la persona que debería cuidarnos, que tenía que estar pendiente de nosotros, porque a veces nos lastimaba y nos hacía tanto daño. Era muy difícil. Por un lado, pues mi abuelita luchando de que nuestra fe se acrecentara, pero por otro lado nos golpeábamos con la realidad de nuestro hogar, con las circunstancias que en un momento no sabíamos ni poder asumir, ni poder como entender. Por eso pues en mi corazón había como mucho dolor por el maltrato verbal, por las circunstancias difíciles que pasábamos en nuestra familia, y duró un tiempo de mi juventud en que me empecé a hacer esas preguntas, ¿no? Y me alejé de la iglesia, me alejé del servicio, quise como probar otras experiencias por mi madurez, porque pensaba que Dios era con alguien que podíamos negociar, o que al decir yo estoy cerca de la iglesia, pero Señor, yo no tengo nada y me siento más vacía, de pronto porque las cosas que tomaba las tomaba más en la mente, pero no en el corazón. Pero al dar la vuelta me pude dar cuenta de que había más vacío y más dolor en mi corazón, y gracias al Señor, como siempre, hay ángeles que siempre como que te unen nuevamente a la gracia, a Dios, y a través de ellos me llamaron nuevamente al grupo juvenil y empecé como a sentirme inquieta de una manera más consciente, de una manera más fuerte por las cosas del Señor. Y al paso de los años en mi comunidad parroquial conocí personas que me hablaron de Dios, de un amor infinito, de su misericordia, entre ellos sacerdotes muy especiales que querían ayudar a los jóvenes a formarse en la catequesis y en la pastoral, entre ellos un conocido, muy conocido, nuestro fray Nelson Medina, Monseñor Carlos Manrique, que en paz descanse, y muchos sacerdotes que verdaderamente fueron dejando huella en mi alma. También una de mis profesoras de religión en mi colegio, donde en ese entonces estudiaba, fue cuando el Señor empezó como a abrir mi corazón, o mejor yo empecé a dejarme abrir el corazón de una manera más fuerte, porque antes, como dice el libro de Job, antes te conocía de oídas, pero ahora mi corazón te puede conocer, puede entender más de la plenitud de ese amor. Y entre esas personas que impactaron mi vida llegó una mujer muy especial al grupo donde yo estaba en ese entonces. Era una mujer muy llena de Dios, llegó a darnos una charla a los jóvenes, y algo que impactó y que tocó mucho mi corazón fue algo muy importante que dijo en ese grupo. Dijo: aquí le hace falta la acción del Espíritu Santo, aquí hace falta la acción del Espíritu Santo. Y ella se daba cuenta que a veces entre algunos grupos parroquiales pues está más que todo la socialización, como que no hay una conciencia de ese crecimiento espiritual, y en el grupo donde yo estaba pasaba eso. Algunos jóvenes iban por los chicos, por las chicas, pero otros estábamos como con esa sed espiritual de conocer algo más profundo, de vivir algo diferente de lo que en el mundo normalmente se vive.
y en un primer momento, lo confieso, me burlé de ella porque pensé que era una persona un poco fanática, pero al paso del tiempo, al tener la oportunidad de acercarme a ella, comencé a crecer más espiritualmente y pude darme cuenta por la gracia de Dios de los frutos del Espíritu Santo, de esos frutos que son capaces de darse en las personas que se enamoran de Dios, que tienen una comunión plena con el amor de los amores. Me impactaba la comunión que ella tenía con el Señor, de las cosas que podía descifrar en mí, si yo compartírselas ni contárselas. A mí no me gustaba contar lo que vivía, lo que sufría, porque me avergonzaba de ello, pero ella alcanzaba como a asimilar mis frustraciones, mis dolores, mis sentimientos negativos de los cuales yo nunca le confesé, pero por la acción del Espíritu Santo y por los momentos que teníamos de encuentros con ellas en oración, ella podía sentir en el Espíritu las circunstancias que me aquejaban en el momento. Y en esa experiencia, pues ella me invitó al grupo de oración, a que perteneciera al grupo de música, y empecé una nueva etapa de resurgimiento, por así decirlo, de acercarme a la palabra de Dios, porque a pesar de que había recibido formación en mi parroquia, de la catequesis, de la pastoral, una cosa es tener al Señor de una manera teórica y otra cosa es aterrizar la palabra de Dios al corazón de una manera más viva, más cercana. Yo no creía en las manifestaciones que Dios suscitaba cuando las personas oraban juntas, era como muy, por así decirlo, como racional, como que no podía comprender por qué las personas lloraban, de pronto elevaban sus brazos, de pronto hacían oraciones muy profundas. Escuchaba historias y testimonios que me dejaban asombrada, pero que no tenían nada que ver con mi realidad, hasta que poco a poco se fueron cayendo esos muros de incredulidad, de dureza, y permití que la acción del Espíritu Santo hiciera o sea, que actuara poderosamente en mi vida. Recuerdo con gran emoción una vez en un seminario de vida en el Espíritu que tuve una experiencia, pienso que sobrenatural. Después de que terminamos esa oración, sentí una mano muy grande que me bajó hasta el suelo. No podía mirar hacia arriba, me quebranté demasiado y quedé con el rostro en el suelo, pidiéndole al Señor su misericordia, su perdón. Lloraba incesantemente y el Señor me hacía sentir muy fuertemente que me decía que me amaba, que tenía grandes propósitos para mi vida, que Él me iba a sanar mis heridas, pero que tuviera paciencia, porque el camino era largo, pero que tuviera paciencia y confianza en su amor. Sentí como un baño de su amor. Y yo pienso que a veces cuando no creemos mucho, cuando somos tan racionales, cuando somos como tan cuadrados, por así decirlo, Dios actúa de otra manera. Para Dios no es 2 más 2, no son 4. Para nosotros siempre en el sentido de que, o sea, buscamos a Dios de una manera como racional, pero en el Espíritu podemos entender de que el Señor puede hacer grandes cosas cuando nos acogemos a su misericordia, a su amor, ese amor que empezó poco a poco a sanar mis heridas, a restaurar mi corazón y como empezarme a dar como otra perspectiva de la realidad en la cual yo estaba. Empecé a ver y a conocer que Dios tenía grandes talentos para mí, que Dios tenía regalos para mí que no me había dado cuenta, precisamente por ese dolor que yo padecía. Cuando se tiene un padre alcohólico no es fácil, porque las correcciones, lo que hacen estas personas lógicamente por su ceguedad, por su dolor, por sus frustraciones, a los hijos los maltratan, no los aprecian, los subestiman. Entonces todo ese peso estaba sobre mi corazón, pero hasta el punto de ir mal académicamente. Era la última siempre en notas, en reportes.
era muy difícil poder superar cosas porque vivía esas pesadillas en mi casa, pero no podía enfrentar la realidad de pronto con esa madurez que solo el Espíritu Santo me podía regalar, como una hija que me amaba y que quería lo mejor para mi vida. Después de eso, pues pude entender de que mi abuela, no lo sabía, mi abuelita nos había consagrado al Inmaculado Corazón de María y al Inmaculado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, y yo pude entender que esa consagración en este momento había florecido en mi juventud, y el Espíritu Santo estaba regalándome la gracia de acercarme al Señor, a María, a los sacramentos, a una vida con propósito, tratando de perdonar a mi padre, de entender su situación, de entender su pasado, de aceptarlo, de amarlo, de comprenderlo. Y mi familia, claro, también se empezó a dar cuenta de los milagros que el Señor empezaba a manifestar en mi vida constantemente, aunque no fue una tarea fácil, porque pues algunos de mis hermanos me llamaban: te estás volviendo como fanática, te estás como perdiendo pues la razón, pero después ellos se daban cuenta de las bendiciones y como que se preguntaban: algo está sucediendo en Diana, porque ya no tiene tanta depresión, tanta amargura, tanto dolor, sino mira las cosas de una manera diferente, y podía entender que era la gracia de Dios. Lógicamente la conversión es un proceso que se da paulatinamente y se da toda la vida, aún seguimos caminando en ese proceso todos de conversión, pero en ese momento hubo experiencias y momentos claves que me ayudaron a determinar que yo tenía una misión muy especial en este lugar, que si Dios había permitido las circunstancias difíciles de alcoholismo, de dolor, no era para reprocharlas y para amargarme la vida, sino para también ser canal para otras personas, para ayudarlas, para confortarlas, para darles esperanza en medio de los dolores y de las circunstancias difíciles, y darles a entender que cuando miramos con los ojos de Cristo, Él nos empieza a dar más gozo, más esperanza, más plenitud, más misericordia, porque eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. La misericordia que Él tuvo con nosotros, ser capaz de tenerla con los otros. Y en medio de esas circunstancias empecé a pedirle al Señor la gracia de perdonar a mi padre, de mirarlo con ternura, de mirarlo con respeto, y empecé a ver en las Escrituras que el Señor hablaba a través de la palabra de Dios, y con todo el respeto, sin superstición, porque pues hay muchos relatos acerca de que para todo abrimos la palabra de Dios y vemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Pero en este momento donde yo estaba pasando por momentos como estos tan grandes, donde el Señor empezaba a tocar mi vida, para mí la palabra de Dios se convirtió en un motor fundamental para tomar decisiones trascendentes en mi historia, en todo lo que yo hacía, y no lo tenía como amuleto porque lo respetaba mucho. Eran muy pocas veces donde la abría diciéndome: Señor, háblame en este momento porque necesito tu dirección, pero normalmente lo hacía con la liturgia de la palabra, en momentos pues así muy especiales, pero el Señor definitivamente me habló al corazón, y más adelante les voy a contar de qué manera me habló, porque también quiero que mi esposo comparta esa primera parte de su fe, y ya les comento que qué más sorpresas el Señor nos dio. Bueno, a mí me emociona siempre que escucho a Diana, aunque ya tenemos bastante años de casados y experiencia en este ministerio de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero siempre es como un refrescar lo que el Señor ha hecho, ¿no? Así es. Y a modo didáctico, pues hay como unos 3 énfasis que hemos escuchado en el testimonio de Diana, y que también seguramente vamos a hacer esos énfasis en mi testimonio y en todo lo que queremos compartir en este momento. Lo primero es la importancia, la autoridad que tienen los padres, aún las abuelas, los familiares, la autoridad que tienen sobre los hijos, sobre los nietos. Eso es bien importante, porque a veces las abuelitas dicen: no, ya yo estoy muy anciana, ya yo no tengo nada que hacer por esta vida, y todavía hay posibilidad de ser instrumentos de Dios, y ese es un primer énfasis, ¿no? La autoridad, cuando fueron consagrados,
¿verdad? Qué hermoso. Yo tomo esa referencia del ser consagrado. El segundo énfasis, la disponibilidad, la docilidad a la obra de Dios. O sea, Diana contaba que pues el Señor tocó a su puerta, como dice la palabra de Dios. Aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y escucha y abre, pues yo entraré y cenaré con él. Y eso es precisamente el segundo énfasis, la docilidad. Y un tercer énfasis sería en la fidelidad, porque sabemos que no es un camino fácil, ¿no? Y esa fidelidad es quizás lo que, de mi parte, cuando yo vi a Diana por primera vez, y ahorita lo vamos a escuchar, me impactó ese anhelo de esa fidelidad a la obra, de esa docilidad. Entonces, como lo decía Diana, ella es de Bogotá, de la capital de Colombia. Yo soy de una ciudad que se llama Santa Marta, que es la costa norte del país. Y son como dos realidades diferentes, ¿no? O sea, el trópico y la capital, que queda a 2.700 metros sobre el nivel del mar, el frío, ¿no? Se unió el calor con el frío. Y fue interesante porque esa fusión ha dado como fruto muchas cosas preciosas que el Señor nos ha regalado. Mi nombre es Jesús Cantillo, Jesús Andrés Cantillo. Yo provengo de una familia también de tradición católica. Son 4 hermanos, mi hermana Mariana, que es la mayor, mi hermano Juan Bautista, que es el segundo. Luego, después de Juan Bautista vino Guillermito, y Guillermito falleció a los pocos días de nacer. Entonces cuando mi mamá perdió a Guillermito, mis padres quedaron muy tristes y los doctores le dijeron: señora, mire, ya no puede pensar más en embarazos porque puede perder la vida usted o puede perder la vida nuevamente el bebé o los dos, así que no más embarazos. Entonces en mi familia siempre hay una tradición de Guillermitos, de Guillermos, y pues mi mamá también le pedía al Señor si le daba esa posibilidad de quedar embarazada, pues frente a esta noticia de los médicos, pues acogerse a su misericordia. Y la obra de Dios se dio, por lo que mi mamá quedó nuevamente embarazada, y obviamente estaba lidiando con ese conflicto de saber qué hacer. Y como mi madre, mis padres eran personas de fe, especialmente mi mamá, muy devota al Sagrado Corazón de Jesús, tuvimos la bendición de vivir en un barrio que tiene como nombre El Minuto de Dios, que es una obra fundada por el padre García Herreros aquí en Colombia. Y pues nosotros, siendo parte de esa comunidad de fe, aprendimos de la espiritualidad de San Juan Eudes, esa bendición de tener el corazón de María, el corazón de Jesús. San Juan Eudes fue aquel que consolidó hacia el siglo XVII la espiritualidad o la devoción al Sagrado Corazón o al Inmaculado Corazón de María. Entonces mi madre se acoge al Inmaculado Corazón de María, se acoge al Sagrado Corazón de Jesús. Yo recuerdo que en mi hogar en Santa Marta había un Sagrado Corazón de Jesús muy similar a pero con ese corazón precioso abierto. Y mi madre le dice al Señor en su oración: Dios, si tú me permites tener este bebé, yo te lo voy a consagrar y le voy a poner por nombre Jesús. Me recuerda mucho al caso de la historia de Juan el Bautista, ¿no? Que el Señor le dice: mira, te voy a dar un bebé, y había un conflicto allí, y entonces unos querían que le pusieran otro nombre, y a mi madre le decían: vamos a ponerle Guillermito a este varoncito, ya que perdimos un Guillermo, vamos a ponerle Guillermo a este bebé. Y mi madre decía: no, yo le voy a poner por nombre Jesús. Y entonces, ya acercándose las fechas del nacimiento, la bendición o la señal que el Señor le dio a mi madre fue que este bebé nace el día del Sagrado Corazón, que es una fecha que se celebra en Colombia el primer viernes de junio. Y en esa fecha, en ese 2 de junio del año 1967, nació este precioso bebé. Nací yo, bendito Dios. Y entonces mi hermano siempre me han dicho: tú eres el consentido de mamá, porque pues ella siempre me abrazaba y me besaba cada vez que me veía, porque para mí, o sea, ese regalo que el Señor le concedió de tener este bebé frente a todo lo que los médicos le habían dicho, fue un milagro. Un milagro del Señor. Salió adelante su vida, salió adelante mi vida. Y entonces desde temprana edad yo estuve muy conectado
con el corazón de mi madre, y desde la espiritualidad de San Juan Eudes siempre el corazón de la madre y del hijo están muy, muy unidos. O sea, donde está María está Jesús, los sagrados corazones unidos, ¿no? Y por eso vuelvo al primer énfasis, la autoridad que tiene una madre, que tiene un padre sobre sus hijos. Yo tengo que darle gracias a Dios. Mi madre ya está en la presencia del Señor, hace algunos años ya falleció, y cada vez que yo pienso en ella me alegra el corazón, porque le doy gracias por esa consagración que hizo de mi vida antes de yo nacer, porque les aseguro, y a todos los que están escuchando, que están esperando un bebé, o que anhelan tener un hijo, o que ya tienen niños allá en el hogar, por favor, hermanos, consagren esos niños al Señor. O sea, impónganle las manos, llévenlos a la presencia del Señor, conságrenlos, porque en mi caso, desde temprana edad, tuve la bendición de poder caminar con esa sensibilidad a las cosas de Dios. Obviamente es importante el ambiente, la familia. Mis padres, mi mamá era una mujer de fe, mi papá pues era un gran músico, compositor, muy dedicado a la obra social. En algún momento descuidó un poco nuestra familia. Mi abuelo fue alcohólico también, y mi padre decidió no tener nada que ver con el alcohol, y por eso en mi caso yo crecí en una región donde pues hay carnaval, hay fiesta, hay playa, hay rumba, pero en mi casa nunca hubo alcohol. Por tanto, yo no supe no sé qué es emborracharme o tener una vida desordenada, porque hubo una consagración, y también porque el testimonio de mis padres me ayudó. Ya llegando a la edad de la juventud, en mi barrio, Diana, y eso quizás Diana no lo sabe mucho, yo se lo quiero contar también ahora, hubo como una invasión, digamos, de sectas protestantes. Cada sábado llegaba un testigo de Jehová, un hermano protestante, a tratar de sacarnos de la iglesia. Y entonces yo sentía una pasión por la palabra de Dios, comencé a sentir un deseo grande de la palabra de Dios para poder dar respuesta a lo que ellos nos preguntaban, ¿no? Recuerdo que hay un librito que quizás ustedes conocen, que es La imitación de Cristo, de Thomas de Kempis. Y entre 11 a 12 años yo me devoré ese librito. Y para mí fue naciendo en mi corazón una vocación. Al principio llegué a pensar que era para el sacerdocio. Yo conocí a los padres de San Juan Eudes en el año 1989. Viajé de la ciudad de Santa Marta a la capital, a Bogotá, donde conocí a Diana posteriormente. Y allí tuve la oportunidad con mi hermano y con otros amigos. Teníamos un proyecto de música, teníamos un grupo musical, y pues servíamos en la evangelización, y tuve la oportunidad de discernir si era el sacerdocio o no. Yo sentía en mi corazón la vocación a conformar una familia, y recuerdo el director de la comunidad, el padre Diego Jaramillo, le decimos papá Diego, y él me preguntó: ¿cómo está tu corazón? ¿Te animas a la vocación sacerdotal? Yo le dije: papá, yo la verdad siento el deseo de conformar una familia, ¿no? Y él respetó mucho eso. Yo tengo que decir que en este proceso de fe, cuando uno siente que ha habido una oración especial de un padre, una madre por ti, y tú sientes que tu vida va caminando, enfrentando dificultades, sí, claro que sí, retos, por supuesto, ¿no? Pero uno siente que el Señor te va llevando. Y está también la libertad de uno decir: he aquí, Señor, hágase en mí según tu voluntad, ¿no? Aprendimos de María Santísima eso: hágase en mí según tu palabra. No era tanto los caprichos de uno, sino decir: Señor, aquí está mi vida. Y como les compartía, nosotros teníamos un grupo musical que se llamaba Sol Naciente, un grupo pionero en la evangelización para la juventud. Realizábamos conciertos, videos, grabaciones. Eso fue en la década de los 80 hacia el 89, inicio de la década de los 90. Este material lo pueden encontrar en YouTube, Sol Naciente. Una de las primeras canciones que el Señor me inspiró se llama Toma un clavo, y la pueden encontrar ahí en YouTube. Toma un clavo, Sol Naciente. Y eso me evoca una experiencia que tuve cuando el Señor me miró a la cara. Recuerdo que estábamos en una Semana Santa y nos pidieron proyectar una película de Jesús en su pasión. A mí me tocó manejar allí los controles de la proyección, y en el momento donde Jesús cae con la cruz, ese momento Él levanta la mirada, y esos ojos atravesaron mi corazón. Yo sentí un amor intenso en mi corazón por Él.
¿verdad? Lo cual volvió a enfatizar el deseo que yo tenía de consagrar ese talento que venía de mi padre, de la música, de la composición, para la evangelización. Estoy hablando de la década de los 80, del 85 en adelante, o sea, no había internet, conseguir un cassette, una música católica era un poco complicado, ¿no? Los jóvenes escuchaban mucho rock and roll, rock en español. Nosotros en el Sol Naciente, con mis amigos, con mis hermanos, le apuntamos a evangelizar a los jóvenes utilizando la música moderna. No fue fácil, porque fue un tema no muy comprendido para la época, ¿no? Recuerden que en un tiempo la música moderna se miraba con cierto recelo por aquello del uso del mal y no sé qué. Y nosotros nos atrevimos a montar música con un sonido moderno en la época, un poco de rock, de pop, para los jóvenes. Tuvimos la oportunidad de viajar y eso nació desde la experiencia que tuvimos en Santa Marta, en Barranquilla, que es otra ciudad de la costa norte, cuando conocimos al padre Emiliano Tardif. Nosotros habíamos tenido un concierto con el grupo que les digo, y en ese concierto fue allá en la playa, en el Rodadero, que es un balneario, y estábamos tocando allí y olía mucho a marihuana, los jóvenes estaban consumiendo mucha marihuana, y era el mundo, porque estábamos tocando para el mundo, ¿no? Eso fue antes de dar el paso hacia la conversión, en aquel entonces cuando decidimos consagrar la música para la evangelización, porque antes pues tocábamos un poco en el mundo. Y cuando el padre Emiliano Tardif, un gran hombre que quizás algunos de ustedes conocen, fundador de la comunidad Siervo de Cristos Vivos, nos conoció, nos dijo: yo quiero que ustedes se den la oportunidad de servirle al Señor, y nos invitó a una campaña que él tenía de evangelización en la costa norte. Tuvimos la oportunidad de acompañarle y recuerdo una experiencia hermosa estando en un coliseo, en un estadio sin techo, en Sincelejo, en la costa norte, que comenzó a caer un aguacero bien fuerte. Los enfermos estaban allí enfrente, en silla de ruedas, y ya venía el momento de la oración de sanación, y el padre Emiliano nos miraba y le preguntábamos: padre, ¿será prudente que sigamos tocando? Porque está todo mojado. Y él nos dijo, era un hombre de acento no latino, era canadiense, y nos dijo: yo quiero que ustedes sigan tocando porque ahora el Señor se va a glorificar. Y comenzamos a hacer alabanza al Señor, y fue impresionante cómo aquellos hermanos que estaban en silla de ruedas, que estaban paralíticos, se levantaron y comenzaron a caminar entre la lluvia, llorando y levantando sus manos, agradeciendo al Señor ese milagro. Y eso para nosotros fue la confirmación de que el Señor nos pedía que esa música, que ese arte, que ese talento lo consagráramos al Señor, y dejamos ya el mundo, dejamos de tocar en el mundo y nos consagramos al Señor. En ese entonces yo no conocía a Diana, pues yo vivía en la costa norte, pero ya, como lo dije, en el año 89 posteriormente nos radicamos en la ciudad de Bogotá. Poco a poco el proceso del grupo fue concluyendo. Papá Diego nos decía: yo quiero que ustedes formen una familia, yo quiero que ustedes tengan su hogar, así que quiero que se organicen. Entonces yo decía: bueno, no es el sacerdocio lo mío, le voy a pedir al Señor que me dé una persona que le ame. Y en aquel entonces conocí una muchacha de la cual me enamoré y conformamos una relación. No era Diana, no era Dianita, fue otra persona. Fue un noviazgo casi de 5 años, y cuando ya estábamos considerando el matrimonio, recuerdo que tuve la oportunidad de ir a Orlando, Florida, a un congreso Osana 94 que organizó Marta Reyes, que ustedes quizás la conocen, una cantante católica. Osana 94 era todo un evento en el verano, y estaba Martín Valverde, que también ustedes lo conocen quizás, y Martín en un momento donde estaba dando una enseñanza dijo: yo quiero que si alguno siente la valentía para dar el paso al frente y consagrar ese talento de la música al Señor, lo haga. Entonces yo dije: bueno, esta es mi oportunidad. Di el paso al frente y le dije: mira, Señor, yo te consagro mi música, pero quítame todo aquello que no sea tuyo. Y era el verano del 94, y yo regresé a Colombia, y lo primero que el Señor apartó de mi vida fue la famosa novia.
aquella novia que yo tenía la ilusión de casarme, pues la relación terminó. Ella estaba muy interesada en las cosas del mundo. No entendía que el camino del seguimiento al Señor es un camino estrecho, ¿verdad? Y cuando una mujer, pues en su deseo de conformar un hogar, dice, bueno, pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a tener nuestras cosas? Eso de estar como dedicado a la evangelización, eso, ¿cómo se va a vivir de eso? Y todo eso. Entonces, yo estaba viviendo unos procesos de ajustar mi proyecto de vida. Quizás en ese momento sí, no era prudente un matrimonio, y esa relación terminó, y mis amigos del grupo, viendo el dolor de mi corazón, me decían, tranquilo, que el Señor te va a dar otra mujer. Y tuvimos un proceso de discernimiento con el grupo, íbamos todos los días por una semana a misa para reconsiderar la posibilidad de retomar el grupo Sol Naciente. Y no, el Señor nos dijo, no, ya ese ciclo terminó, y entendimos que el grupo ya no iba a continuar. Pero siempre me decía, mira, íbamos a misa y me decía, mira, esa chica que está allí, esa puede ser. Entonces, como estos hermanos son costeños, entonces siempre se acercaban a las chicas, mira, ¿cómo te va? Y entonces, mira, te presento a este amigo. Y yo, no, yo no me busquen novia, porque yo no quiero todavía. O sea, déjeme que mi corazón sane, y yo, cuando el Señor me vaya a dar una mujer, me la va a dar en su momento. Así que yo estaba tranquilo. Recuerdo un diciembre, donde fue cuando conocí a Diana, a finales del año 1900, sí, 2000 no, todavía no hemos llegado a 1994, sí. En ese entonces, y ahorita Diana les va a continuar esta línea de reflexión, pero a nivel de los énfasis que decía al principio, para mí es esa realidad de que la autoridad de los padres trasciende en la vida de los hijos es bien importante. En mi vida trascendió esa oración de consagración. Todo lo que he vivido desde entonces hasta el día de hoy, pese a las luchas, a las tristezas y también a las desilusiones, porque se me olvidaba decirles que cuando yo conocí a Diana, y después de ese, como decimos en Colombia, ese traquetazo, ese golpe emocional de una relación de casi 5 años que se acaba, y sumado a algunos antitestimonios que yo no sabía que la palabra de Dios decía, hijo mío, si te quieres preparar para servirme, prepárate para la prueba. Y yo como que no estaba muy bien preparado. Entonces llegó un momento en que dije, mira, se terminó el grupo, se terminó mi relación afectiva, yo seré un buen católico, pero esto de evangelizar como que no tanto. O sea, yo trataré de ir a misa, seguiré mi rutina de vida tratando de ser una buena persona. Y eso me evocó a la historia de Jonás. Y Jonás fue aquel que ustedes conocen, que Dios le dijo, ve para allí, y Jonás se fue al lado contrario. Yo ya iba como Jonás hacia el lado contrario de la misión, cuando de repente Dios, en su misericordia, me presentó una preciosa ballenita. Gracias. Una ballenita que me atrapó con su anhelo de amar a Dios. Como dicen en mi tierra, me tragó. Por lo de ballena. Me siento muy halagada, mi amor. Pero yo me sentí, impactado cuando conocí a Diana, y ahorita ella lo va a contar, de su anhelo, que es un segundo énfasis, ¿no? Su disponibilidad. Su disponibilidad y su deseo de servir al Señor. Eso me enamoró de ella, y posteriormente pues ya nos llevó a una siguiente etapa que les vamos a compartir más adelante, que fue esa búsqueda de una fidelidad en la alianza del matrimonio. Así es. Bueno, en ese proceso tan especial, Dios va tejiendo una historia en cada uno de nosotros dos. Es muy hermoso saber, como yo siempre le repito a mi hijita, en algún lugar, si está en tu corazón el deseo de conformar una familia, el Señor estará tejiendo en alguien, en un corazón, una bella historia para luego encontrarse en el camino y ser glorificación del Señor. Así fue que empecé también en mi parte afectiva, también tuve muchos momentos difíciles, precisamente por ese vacío afectivo que tenía de parte de mi padre, bloqueó en mí el deseo de amar profundamente, buscando de pronto en el hombre lo que quería encontrar en mi papá. Entonces había cierta como mendicidad, por así decirlo, del amor,
estaba todavía forjándome en qué era el verdadero amor y tuve experiencias difíciles, experiencias dolorosas. Jesús dijo algo muy importante, dice que si queremos servirle al Señor nos tenemos que preparar para la prueba. De la noche a la mañana no cambia nuestra existencia cuando nos empezamos a consagrar al Señor. Es un proceso, es un dejarnos moldear, es un esperar en las promesas del Señor, que a su tiempo Él cumplirá cabalmente nuestros sueños y nuestros anhelos. Y hay una palabra que me impacta mucho de las Santas Escrituras que dice: ama al Señor con todo tu corazón y Él cumplirá los deseos más profundos. Es cierto, no por mérito propio, porque aún nos falta mucho por amar al Señor, pero yo no sé, yo siento que me enamoré, perdón, Bendito sea el Señor. me enamoré profundamente del Señor, y ese amor me llevó a poder como luchar por lo que creía, a tener una comunión plena con su ternura, con su amor. Era impresionante cuando yo iba al colegio como el Señor me hablaba y me decía que me amaba grandemente. Por eso mis hermanos decían: Diana, te estás volviendo rara. Pero yo sentía la voz de Dios que día a día me decía: yo tengo un propósito especial para ti. Y esa palabra para mí fue muy importante, porque yo le pedía cosas al Señor y Él me las daba de manera espontánea. Me acuerdo tanto que por las situaciones difíciles que vivimos en nuestra casa, faltan recursos, faltan cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre anhelaba era una guitarra. Podría ser un pequeño sueño, pero en el momento y en la dificultad de mi hogar, lo tenía como sueño. Y le dije al Señor que me regalara una guitarra, porque yo aprendía con la guitarra de mis compañeros de comunidad, me prestaban la guitarra, yo veía, tenía mucha sed de aprender la música. Hasta que un buen día, después de pasar varios años, salí dentro de los 10 primeros puestos del colegio, después de ser, aquí en Colombia decimos caspa, o persona imposible, persona que no... Alguien difícil. Alguien muy difícil, y esa era yo. Y después, cuando salgo del colegio con el privilegio de estar dentro de los 10 primeros puestos del colegio, me regalan una guitarra porque había hecho un coro en el colegio donde yo pertenecía. La profesora de música se ausentó por enfermedad, el ministerio no conseguía profesor de música, entonces fui a cumplir esa misión, y de allí formé un grupo de oración con niñas. Era un colegio de niñas, era muy hermoso, nos reuníamos cada viernes y era impactante ver cómo la acción de Dios hacía grandes cosas en mis compañeras. Cuando cantábamos las Eucaristías sentíamos el amor de Dios, la plenitud, y al final de ese proceso de bachillerato me regalaron una guitarra. Y después de eso, pues escuchaba la guitarra y decía: ay, Señor, no suena tan lindo como quisiera, pero te agradezco por esa guitarra. Y en una misión, una vez me acuerdo tanto, una misión que fuimos con el grupo donde yo pertenecía, fuimos a dar formación para ministerios de música sobre la espiritualidad músico, sobre la liturgia. Y después de terminar los talleres, una señora que dirigía ya la comunidad me da un sobre y me dice: Diana, el Señor me hace sentir que te dé este sobre para que te compres la guitarra que tanto le estás pidiendo al Señor. Y me pude comprar una hermosa guitarra en ese entonces con un sonido precioso. Otro de los sueños que yo quería era conocer el mar. Todo esto suena como puede ser muy pequeño para las personas que de pronto han tenido experiencias diferentes, realidades diferentes. Pero cuando nosotros vivimos y crecemos en dificultades, sabemos que es el mar, que es un plato de comida en la mesa, sabemos que es tener un techo por las circunstancias difíciles que uno sufre y que uno aprende a valorar después de verlas y de percibirlas. Le dije al Señor que quería conocer el mar, y el Señor me permitió conocer un hombre costeño. Antes de pedirle conocer el mar, yo le dije al Señor que después de mis dolores afectivos, de mis momentos difíciles que tuve que pasar, le decía que no quería estar más herida en el corazón y que le pedía a un hombre que lo amara. Yo le decía: Señor, regálame un hombre que te ame, un hombre que pueda ver
la vida de diferente manera. Perdón. Y Dios me dio esa gracia de poder tener en una Eucaristía. Nos reunimos 2 ministerios de música, el grupo de oración que yo pertenecía, Jesús pertenecía a otro grupo, y las señoras con las que él cantaba se fueron de viaje. Eso es de una comunidad Pueblo de Dios del barrio Minuto de Dios de Bogotá. Ahí nosotros, mi hermano y yo, mi hermano Juan Bautista y yo, mi hermano tocaba el piano, yo tocaba la batería y acompañábamos un ministerio que estaba conformado por mujeres, por señoras. Así es. Cantaban todos los martes en las asambleas y también los fines de semana. Y ese grupo de oración pertenecía a la comunidad Pueblo de Dios, era como una ramita, una coinonía. De esa gran comunidad. De esa comunidad. Entonces Semillas de Cristo fue a reemplazar a las señoras que fueron a pasear, fuimos nosotros los que cantábamos, y estaba el instrumentista, Juan Bautista, el hermano de mi esposo, un hombre muy especial, diácono, y mi esposo en la batería. Bueno, antes no era mi esposo, pero estaba Jesús en la batería, y bueno, entonces nos presentaron en el ensayo, pero no pasó nada. Él estaba muy cansado también, se puso a descansar mientras que nosotros ensayábamos, y después en la Eucaristía ocurrió algo muy especial. Él dice que cuando yo empecé a cantar, acá Diana pasó a cantar el ofertorio allí al lugar donde pasaba el solista, el cantor, y cuando yo estaba tocando y escuché esa voz, escuché ese mensaje, lo que estaba cantando, una luz como que atravesó mi corazón y yo quedé tocado, y yo me quedé mirando a Diana cómo cantaba esa melodía y las palabras que decía, y luego ella se sentó y yo me la quedé mirando, y entonces ahí es donde me di cuenta de que algo estaba pasando también. Algo estaba sucediendo, porque ahora mi directora espiritual, Aura de Gutiérrez, me decía, te está mirando. Yo sí sentía que alguien me estaba mirando de manera diferente, y podía entender que algo había en los ojos de Jesús, en su mirada, en su ternura, porque siempre cuando miro esos ojos miro la presencia de Dios, la ternura de Dios. Y al final le pregunté, ¿cómo es tu nombre? Ya me lo habían presentado, pero no me acordaba cómo se llamaba, ni nada. Yo fui como lanzada diciéndole, ¿cómo es que te llamas? Discúlpame. Y me dice, Jesús. Y yo, wow, mi segundo encuentro con Jesús. Fue un encuentro muy hermoso, donde el Señor nos volvió nuevamente a encontrar, perdón la redundancia, porque nos despedimos, no nos pedimos teléfono, absolutamente nada. Sí, fue un momento espiritual muy bonito. Sí. Hubo como un clic allí, pero no había como ese interés de afanarnos, sino de dejarle a Dios que fluyera, ¿no? Que actuara. Y gracias a Dios después tuvimos un paseo muy hermoso donde conocimos el mar, que ese fue otro sueño que el Señor yo interrumpo, ella se fue con su comunidad, con su directora espiritual, se fueron en su pequeña coinonía, se fueron por tierra hasta la costa norte. Ajá. Y ya pasaron un tiempo y yo me quedé en Bogotá con mi hermano, estábamos haciendo unas grabaciones allí y ahí perdimos como contacto, ¿no? Así es. Luego ella regresa de la costa. Diana trabajaba como profesora de música en una institución, necesitaban otro maestro de música, y por cosas de Dios ella llega a donde yo trabajaba como maestro de música solicitando un profesor. El director de la academia era amigo de Diana y era amigo mío, pero no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces yo entro a la oficina y veo que Diana está sentada ahí, y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y entonces mi amigo Miguel, que ya sabía todo, que era del grupo Sol Naciente, en cuanto a que yo estaba como con esa libertad de corazón, me dijo, ¿tú la conoces? Y yo le digo, no. Mira, te presento a Diana, hola Diana, sí, recuerdo que nos vimos en la misa aquella. Claro que sí, claro que yo me estaba haciendo como el loco allí, porque no quería como mostrarme demasiado. Entonces, de esas cosas cosas humanas, ¿no? Que uno tiene en su corazón. Y entonces ahí sí compartimos teléfonos y compartimos la opción que ella tenía donde trabajaba para que yo fuese a dar clases. Entonces, y bueno, si quieres nos vemos allá en ese lugar, y acordamos una cita para yo hablar y a ver si podía trabajar
con ella en esa institución. Así es. Bueno, pues él se presentó allá al colegio, yo estaba abajo en la parte de abajo esperándolo, él llegó con un gran amigo, que en paz descanse, José Campo, que también fue otro ángel en nuestra vida, y José Campo bajó y de repente me presentó una hoja de vida de Jesús y yo, ¿por qué me está presentándola? Diciéndome que él era el alma del grupo, él era la persona que siempre los incentivaba, que siempre dio testimonio, que nunca dio como escándalos, porque pues todos en su juventud tuvieron malos comportamientos, pero Jesús siempre estuvo firme en conducirlos, en ayudarlos. Entonces me mostró como todo lo que, los valores y las virtudes que había en el corazón de Jesús. Aclaro que José Campo era parte del Sol Naciente, Miguel también era parte del Sol Naciente, entonces Así es. ella me conocía, habíamos caminado durante 10 años juntos, y cuando yo fui con José Campo al colegio para la entrevista, vi a Diana allí sonriente, hablando con otra compañera de trabajo, y yo le dije: José, mira, ella es la chica que yo estoy buscando. Entonces José me dijo: sí, yo la conozco, sí, espérame un momentito. Y José se fue a presentar allá la hoja de vida. Yo no le dije nada, él se fue a presentar la hoja de vida y a dar buenas referencias mías, porque pues era un gran hombre de Dios y veía que pues había una posibilidad de que el Señor nos uniera, ¿no? Así fue. Y bueno, él al fin no aceptó el trabajo en el colegio, pero más tarde nos vimos. Y nuestra primera cita fue en torno no hablar de él ni hablar de mí, sino hablar del Señor. Y eso me enamoró profundamente. Discúlpenme, pero no esperaba esto. Normalmente cuando comparto mi testimonio siempre el Señor me toca y no puedo evitar tanto amor y tanta misericordia que el Señor ha tenido conmigo sin merecerlo. Nuestro tema era hablando del Señor, hablando de las Escrituras, y eso me enamoró profundamente de Él. Y con el tiempo el Señor fue tejiendo una bella historia, ahora como novios, primero como amigos, después como novios, duramos muy poco de novios, pero en el grupo de oración esta persona tan especial, mi directora espiritual, me decía: el Señor me hace sentir que te vas a casar, y yo le dije: no, no lo voy a hacer porque tengo muchos problemas en mi casa y no quiero que esos problemas me lleven como a huir de ellos, sino a poder enfrentarlos, porque vuelvo a repetir, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, pensamos que todo va a ser color de rosa, pero a veces los momentos se ponen más difíciles, más duros, más tesos, por así decirlo. Y yo pensaba que en ese entonces no me iba a casar, porque pues había circunstancias difíciles en mi casa que todavía tocaba sanar, restaurar nuestras relaciones, muchas cosas que había que arreglar en casa, pero yo no sabía que el salir de casa iba a ser un inicio de camino para mi familia, para la restauración de mi familia, para la restauración de mis hermanos y para la restauración de mi padre. No le creía ahora, y hasta que él me invitó a una cena, Jesús Andrés me invitó a una cena, porque eso es muy importante aclarar, Jesús Andrés. Mi mamá a veces me pregunta: ¿cuál Jesús, el de Santa Marta o el de Nazaret? Entonces sí, siempre digo Jesús Andrés. Me invitó a una cena, él me propuso matrimonio, yo le dije: si es del Señor esto, que el Señor abra las puertas, si no, esperemos. Llegué a mi casa, abrí la palabra de Dios, y el Señor me regala: hijita mía, deja tu belleza, porque el rey desea tu belleza, la reina coronada de lino fino. O sea, es una belleza, un salmo de boda. Y pues me quebranté mucho, porque dije: Señor, tú me estás hablando a través de tu palabra, y eso para mí fue definitivo. La palabra de Dios que me ayudó como a tomar seguridad en mi corazón y a contarle a mi familia, aunque mi madre con un poco de temor, mis hermanos, todos, porque pues era muy joven, tenía 20 años en ese entonces, pues no era fácil la decisión, pero y por los momentos en que estábamos viviendo. Pero la comunidad a la cual pertenecía Jesús, mi comunidad, fue una bendición, fue un regalo, con decirles, por ejemplo, detalles como: mira, el vestido de novia, cuando me dio la persona que es también de oración, me dijo: cada bordado fue una oración por ti.
y cosas que empezaban el Señor a través de los milagros, de las bendiciones a darnos, donde el Señor corroboraba que nos quería como matrimonio. Amén. Yo quiero hacer un énfasis también allí en esa docilidad que el Señor nos pide, de la importancia del discernimiento en la comunidad, ¿no? Nosotros pertenecíamos a una comunidad, pueblo de Dios, y Diana estaba en la coinonía, donde estaba con su director espiritual, y fue un discernimiento de comunidad, es decir, tuvimos la posibilidad de tener el apoyo de personas que tenían más experiencia y que nos dijeron, es obra de Dios, adelante, cuenten con nuestro apoyo. Nosotros estábamos enfrentando un tiempo en Colombia que era difícil, ¿no? Hacia finales de la década de los 90 había un tema de mucha dificultad en el país, y entonces era un momento trascendente. De manera que cuando se va forjando en un segundo momento este deseo de consagrar nuestro anhelo de servirle al Señor en el matrimonio, lo oramos, lo discernimos muy a fondo, y luego vimos que el Señor abrió las puertas, o sea, a total bendición, y eso para nosotros fue una gran alegría que nos hizo reconfirmar poco a poco ese anhelo de poder consagrar. Diana cantaba, tocaba la guitarra, el mío también ya estaba la música, y ese talento lo decidíamos, estábamos discerniendo cómo consagrar de tiempo completo, ¿no? Así es, pero Esa antes de obra, eso sí. quiero quedarme en un detalle muy especial. Cuando llegué al altar, llegué con mi padre, y mi padre me mira a los ojos y me dice, mi amor, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y hoy te pido perdón si te he ofendido, te pido perdón si no he sido el padre que mereces, y lo mismo el esposo para tu mamá, pero yo te amo. Mi padre pintó este cuadro, él ya murió hace más o menos 2-3 años, si no estoy mal, y en medio de sus dificultades para poder amar, para poder entender, tuvo momentos de lucidez. Ese fue un momento antes de casarme, y también en el hecho de su muerte, donde nos pidió perdón, donde pudo reconocer que se había equivocado, y pude entender de que la oración tiene tanto poder, y la confianza en el Señor, que el Señor tiene un momento para todo. A veces nos desesperamos cuando no recibimos la respuesta de Dios a tiempo, pero tenemos que esperar y confiar que a su tiempo el Señor dará los anhelos del corazón, y sobre todo la conversión de nuestra familia. Después de eso, mis hermanos llegaron muy sedientos a la casa de nosotros. Uno de ellos, el mayor, quien era muy como reacio a las cosas del Señor, tuvo una prueba muy grande, llegó a nuestra casa, oramos por él, se hizo un grupo de oración en la familia, y para gloria de Dios, pues ellos ya tienen una conciencia de lo que significa el amor de Dios, y pudimos entender, como lo que tú decías, mi amor, el entregarnos a tiempo completo. O sea, el matrimonio es un sacramento de servicio a la comunidad, y pudimos entender de que los primeros frutos se manifestaron en nuestra casa, en nuestros hermanos, en nuestra familia, pero que también el Señor quería seguir bendiciéndonos, y a través de la oración y de muchas circunstancias que también el Señor nos presentó, que no queremos alargar mucho. Esto será de pronto para una segunda parte, ¿verdad? Sí, ya el tiempo se nos está acabando, pero porque queremos contar algo más. Pero sí, los frutos de esa unión, de esa consagración, y del anhelo de servirle al Señor, pues fue una luz que ayudó tanto en la familia de Diana, igualmente en mi familia, ¿no? Se consolidaron muchas cosas hermosas. Como lo decía Diana, yo tengo un hermano y él viajó a los Estados Unidos. Él también sirve en el ministerio, y se abrió una oportunidad en el 2001 de poder ir a trabajar a Los Ángeles, California, en una parroquia de tiempo completo. Nos decían, no les van a dar la visa, todo el mundo se quiere ir del país, si ustedes van a ir... Discúlpame, sí. mi amor, eso es una cosa muy importante, porque dentro de este caminar, pues las personas se burlan de uno, dicen, bueno, pero ¿cómo así que ustedes misioneros? ¿Cómo así que de tiempo completo? Ustedes se van a morir de hambre. Y a Dios hasta ahora, en estos 27 años que han pasado, no nos ha faltado
el Bendito pan Dios. en la mesa, y siempre el Señor nos ha sorprendido de manera inimaginable. Y el Señor en ese entonces, pues todos sorprendidos: a ustedes jóvenes no les van a dar la visa, y nos dieron la visa, y el Señor nos llevó durante 11 años a trabajar en Estados Unidos Estados Unidos. con la comunidad hispana. Fue una experiencia de 11 años maravillosa. Así es. Y como estamos un poquito ya cortos de tiempo, ¿verdad? Se nos acerca ya la parte final. Quisiéramos abordar ese último segmento donde después de haber vivido una experiencia individual, luego ya nos encontramos. Luego en el 2001 el Señor nos confirma el deseo de servir de tiempo completo. Vamos a los Estados Unidos en el 2001. Recuerden lo del famoso septiembre 11, toda la realidad en Estados Unidos cambia. Nosotros llegamos a una realidad, a una comunidad hispana, y fue el encuentro con la Virgen de Guadalupe. Yo quiero que Dianita narre un poco esa experiencia, porque nosotros teníamos una devoción por María Santísima, sí, claro, pero la experiencia con María de Guadalupe, preciosa, sobre todo porque nos los enseñaron estos hermanos migrantes, sufrientes, que encontraban allí en el corazón de María el refugio, y eso para nosotros nos impactó. Ese amor de estos hermanos por María nos enamoró también, ¿verdad? Nos enamoró porque las personas en Estados Unidos son personas que trabajan mucho, especialmente los hispanos, son personas consagradas, están de tiempo completo en sus trabajos, muchas veces dos jornadas laborales, y llegan a la parroquia con una capacidad de servicio, de entrega. Eso nos impactó, de pronto, que en su momento no podíamos entender, pero poco a poco, como es este caminar de fe, vamos madurando. O sea, al comienzo nosotros no vamos entendiendo muchas cosas, pero este es un camino de fe donde vamos aprendiendo a madurar, a morir a nuestra soberbia, a morir a nuestros egos, porque todo esto hace que a veces crezca el ego, que nos creamos más que las otras personas, pero el Señor, a través de todas estas experiencias, nos permite ver con valor la entrega de nuestros hermanos hispanos y aprender de ellos su ternura, su entrega, el amor a María, el amor al Niño Dios. Amo mucho las tradiciones mexicanas, el arrullo que hacen en Navidad, las posadas, la presentación, por ejemplo, que hicieron a nuestra hijita, pero no quiero adelantarme tanto. Nosotros le estábamos pidiendo la gracia al Señor de ser padres, y después de 10 años, el Señor nos regala esa gracia. En una mañana me di cuenta que estaba embarazada, me hice una prueba porque pues no me llegaba y la regla, entonces yo estaba como con la inquietud: ¿será que estoy embarazada? Y tenía temor, les confieso. A veces uno ve las bendiciones del Señor y aún a veces siente temor, siente desconfianza. Y en la mañana me enteré de esto, pero le dije: Jesús, no contemos a nadie hasta ir al médico. Porque en la noche teníamos un grupo de oración en la comunidad, que en otra de las comunidades que servíamos, que en aquel entonces era Luz de Cristo, miembro del Lumen 2000 Internacional, había un ministerio ya en Los Ángeles, y había una asamblea donde nosotros cantábamos y servíamos en la predicación. Entonces en la noche de ese mismo día fuimos al servicio y aconteció lo siguiente. Estábamos cantando y al final del servicio se acerca una señora. Siempre nosotros servíamos y nos ubicábamos al lado de una hermosa imagen de Fátima. En este caso fue Nuestra Señora de Fátima. Y ella se acerca y me dice: mira, Diana, yo no creo en visiones, yo no creo en nada de eso, tengo mucho recelo con todas estas cosas, pero hoy vi algo que no puedo callar, y vi cómo los rayos de la Virgen salían de la imagen e iluminaban tu vientre y me mostraban un bebé. Entonces yo dije: estoy embarazada. Estamos embarazados. Fue de gran emoción esa noticia para todos, nos abrazamos, fue un momento de gracia, donde confirmó el Señor. Desde que Sarita fue concebida, ella me dio la gracia, el Señor a través de ella, de hacer el rosario. Nosotros hacíamos el rosario, lo confieso, eventualmente, pero desde que la concebí, para mí fue como una misión muy especial hacer el rosario diario. Sí. Fue como un llamado, y desde ese entonces, que ya nuestra hija tiene 16 años, no hemos dejado, para la gloria de Dios, de hacer el rosario diario, que ha significado para nosotros también la compañía del amor maternal. Yo duré, por ejemplo, casi 10 años sin ver a mi mamita,
que siempre la extrañaba. Ella vive en Colombia, estaba en Estados Unidos, y un día le dije a mi madre: madre, abrázame, porque me hace falta el abrazo de mi madre. Y ella me abrazó con tal ternura que yo sentí regocijo, sentí paz, y le pedí a Nuestra Señora de Guadalupe que me diera la gracia de llevar a mi mamá a los Estados Unidos, y ella fue a visitarnos y fue muy precioso. Después de eso pues nació Sarita, y para nosotros pues fue una etapa muy hermosa, porque pues como músicos casi no grabamos música, porque siempre estuvimos dedicados de tiempo completo a la parroquia, a la liturgia, a la música, de otra manera, de una manera más pastoral. Ajá. Pero ya el Señor ha dado la oportunidad de conocer personas especiales como Luan y Vanessa, unos grandes amigos, compadres, con quienes trabajamos nuestra producción, por así decirlo, esa producción, porque fue la segunda, podríamos decir, pero fue la primera a nivel profesional. Sí. Que tuvo más impacto y que llenó nuestro corazón de mucha gratitud, que se llama Señal de Alianza. Entonces pues son experiencias que fueron marcando nuestra vida, y sobre todo al lado de nuestra hija. Y ahí viene el punto, cuando nos enteramos de que no era varón, sino que era una niña. Y siempre habíamos soñado, ¿cierto, Dianita? Así es. Hacíamos como una muñequita para consentirla, y el Señor nos dio una muñequita. Y cuando aparece el tema del nombre, recuerdo que iba manejando un freeway allá en Estados Unidos, el 405, me acuerdo, iba yo hacia el west, y sentí en mi corazón Sarah Marie. Sarah, que ustedes saben que es princesa de Dios, y Marie, que es María en francés. Así que pues yo queremos presentarles a Sarah Marie para que también les comparta un poco la experiencia sobre su experiencia. Y mientras que ella se ubica, les comento que nuestra producción se llama Señal de Alianza, la pueden encontrar en YouTube. Está basado en Isaías 42:6. Lo pueden encontrar en YouTube como Jesús y Diana. Señal de Alianza, ese es uno de los cantos de la producción, y al igual que Familia, como lo vemos ahora, Familia en la Alianza. Hola a todos. Pues, o sea, ahorita estaba escuchando desde este lado el testimonio y me hicieron llorar cuando estaban soñando en tener a una niña y todo eso. Y pues, o sea, yo me doy cuenta que pues yo soy el regalo pues de Dios para ellos, y pues a veces uno pasa por alto esas realidades y uno las da ahí pues por sentadas, sí, por hecho, pero volviendo a escuchar el testimonio es que uno refresca también la fe, uno refresca, ¿no? Pues ese sentimiento de gratitud a Dios. Y bueno, quería comentar mi experiencia pues de estar acompañando a mis papás en este ministerio. Pues desde que nací siempre estaba acompañándolos en las Eucaristías, en las parroquias. Ya a medida que fui creciendo fui acompañándolos en el canto, en la música. Pues nosotros amamos la música, o sea, no podemos pasar ni un solo día sin música, y yo amo la música. Entonces, y más que todo si la dirigimos hacia Dios, mucho más. O sea, si uno toma esas cosas que uno ama y se las da al Señor, pues uno hace algo que le gusta, y para el servicio de Él pues es una ofrenda agradable. Y entonces, viendo el ejemplo de mis papás que sirven con la música, pues yo digo, lindo también yo poder servir a través de la música y seguir pues los pasos de mis papás. Desde muy chiquita lo he tenido como claro, pues seguir en esta misión familiar. Desde chiquita, perdón, Sarita, se sabía las canciones de la producción de Señal de Alianza y las ahí balbuceaba chiquitita, y eso era muy tierno. Por ahí tenemos algunos videos de eso. Sí. Entonces, hablando pues de la misión, en el colegio, cuando estaba en primer grado, pues en la primaria, en la clase de religión nos pidieron dibujar lo que queríamos ser de grandes. Todas las niñas ponían, yo quiero ser modelo, yo quiero ser, no sé, doctora o lo que sea. Pero pues yo no tenía claro, o sea, tenía como 6, 5 años, estaba en primer año del colegio. Sí. Entonces yo no tenía claro eso, pero pues con la misión de mis papás, con lo que me han enseñado, pues todo gracias a Dios,
yo pensé, yo quiero ayudar a los demás, yo quiero consolar a los que están tristes, yo quiero pues dar una voz de ánimo a aquellos que lo necesitan. Entonces dibujé a una niña dándole un corazoncito a una niña llorando, y yo todavía lo tengo por ahí el dibujo, y viendo otra vez esas páginas yo dije, pues eso fue del Espíritu Santo, porque sea cual fuese mi profesión desde chiquita, sabía que ese era mi deber, consolar, y pues con la música aún más. Yo he visto también en la experiencia de acompañar a mis papás que con la música se toca el alma de las personas, y eso es algo muy especial. Señores, como por ejemplo una vez un señor en la parroquia en la que estamos sirviendo ahora vino llorando y me abrazó, y no sé si fue en esta parroquia o en algún otro lado, pero en Estados Unidos. Entonces él dijo que yo le acordaba pues a su hija y todo eso, le comentó a mi mamá, y pues uno no se da cuenta porque uno estaba más pequeño, pero ya a medida que va pasando el tiempo y que yo escucho a mis papás decir esos testimonios, pues ya uno se da cuenta que la música es muy poderosa, porque en el simple hecho de la música pues secular, a veces se tocan fibras en el corazón, y si uno usa la música para alabar al Señor, para música espiritual, mucho más se llega al alma de las personas. Y bueno, en el diario vivir, pues aparte del ministerio, pues también pues somos una familia normal, o sea, vivimos en la casa, y pues en el diario vivir, una vez que estaba en el colegio había una moda pues de las películas de terror, y eso por algún lado me llegó. Y eso me impactó mucho, porque pues uno cuando está más pequeño uno no sabe diferenciar mucho entre lo real y lo ficticio. Entonces me dio mucho miedo, pero o sea, fue la primera vez que sentí mucho miedo, como una zozobra, y ya no lo aguanté más, ya no lo pude como luchar, procesar por mí misma. Entonces me tocó hablar con mi mamá y decir, mami, tengo mucho miedo. Y entonces ahí fue cuando inmediatamente acudimos a la oración, porque es lo primero a lo que nosotros acudimos, gracias a Dios. Entonces pues oramos, rezamos, le pedimos al Señor que me diera la paz, y con todo el respeto abrimos las Santas Escrituras, y la abrimos, y salió un texto del libro de sabiduría que hablaba sobre eso. O sea, lo puso en el contexto de lo que yo estaba viviendo el Señor, ese texto, y me golpeó tanto, porque pues yo era más pequeña, ¿no? Y pues nunca había experimentado algo así tan directo, como que Dios me hablase así, pues no así como la voz ahí, sino en la Biblia por escrito. Y entonces yo dije, wow, el Señor sí que le habla a uno, sí que uno puede escucharlo. Y ahí pues ya fue mucho más fácil tranquilizarme. Pues no es mágico, o sea, me costó un poquito de tiempo, pero ya recordando ese texto ya no tenía más miedo. Y bueno, no solo en la escritura puedo ver en el diario vivir pues lo que el Señor hace, sino que también en experiencias muy concretas, que son a veces experiencias una vez en la vida. Como por ejemplo que yo tuve que pasar por una cirugía de 6 horas, ¿cuánto? 7 horas. 7 horas maxilofacial, porque mi mandíbula estaba desviada, aparte de eso estaba como torcido, y bueno, era todo una cirugía que tenía que pasar por la mayoría de mi rostro, de mi cara, y pues del sistema, aquí de los dientes y todo. Entonces ahí fue cuando decidí prepararme bien para la cirugía, pues confesarme, rezar con mis papás, y mis papás empezaron a enviar pues por redes que yo tenía que pasar por este procedimiento, y entonces rezaron muchas personas por mí, o sea, gente que hasta ni conozco de cara a cara, oraron por mí. Y se sintió la oración, porque
Después de la cirugía, la recuperación fue muy veloz. Pues ustedes saben que cuando a uno le hacen una cirugía, pues hay moretones, como si le hubieran golpeado a uno la cara, pero en mi caso no fue así, gracias a Dios. Los doctores estaban sorprendidos porque se me desinflamó muy rápido la cara, sin dolor, sin moretones, y ellos decían que la recuperación era mucho más difícil según pues la experiencia de otros casos, pero pues gracias a Dios a mí me fue muy bien, y ya después estoy así como estoy ahora, pues gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito Sí, yo sea. recuerdo que una tarde encontramos a Sarita, ella solita arrodillada, rezando el Vía Crucis, ¿no? Antes Así de la es. cirugía, sí. Así es, siempre en nuestro corazón de padres, en cualquier corazón está el anhelo de que nuestros hijos amen mucho al Señor. Una mañana le pedimos al Señor que Sarita percibiera ese poder del Espíritu Santo. Nos quedamos, sentimos como ese deseo de orar. Yo por eso insisto mucho a los padres de familia que no dejen de orar por sus hijos, de clamarle al Señor para que el Espíritu Santo toque y penetre donde nosotros a veces como padres no podemos tocar el corazón de estos jóvenes. Y Sara estaba más pequeña y le dijimos al Señor que actuara. Señor, que en este día de manera especial ella perciba la presencia de tu Santo Espíritu. Llegó de estudiar y dijo: mami, hoy sentí la presencia del Espíritu Santo. Tuvo una oración muy hermosa en el colegio, y bueno, hay muchos detalles más que quisiéramos contar después de que llegamos aquí. ¿Qué más ha pasado, mi amor? ¿Qué más nos quieres pues compartir? En el diario vivir también, cuando pasé de primaria a bachillerato, con mi familia decidimos pasar de escuela tradicional a escuela de homeschool, que es estudio en casa. Entonces escogimos una plataforma que queda en Estados Unidos, una plataforma católica 100%, porque estábamos luchando para encontrar un colegio que fuera católico, no de por nombre, sino que fuera de verdad católico, porque pues esa es la idea. Y entonces encontramos esta página, plataforma, institución que se llama Seton, que es el apellido de una santa, que fue una pionera pues en este sentir de educar a niños, educar pues a sus hijos también En casa. Entonces pues esta plataforma ha sido muy hermosa porque en todas las materias ha sido cristocéntrica. Entonces tú ves ciencias, ves, aparte del sistema cardiovascular, ves el Sagrado Corazón de Jesús. En la biología tú puedes ver un texto bíblico que alzo mis ojos a los montes y ahí digo: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. Entonces uno ve en la creación, uno ve en la ciencia, uno ve en las matemáticas, todo lo que tenga que ver con el Señor, porque todo llega hacia Él, todo tiende a Él como su fin, todo viene de Él como su fuente, ¿no? Entonces ahí se puede conocer más a Dios, uno se enamora cada día más de Él estudiando. Entonces es muy bonito. Y se me olvidó algo. No, y el homeschooling no es estar encerrados en casa, ¿no? No, sí, es desarrollar capacidades, talentos. Y nos ha dado la oportunidad para poder viajar, para que ella cargue sus libros, y pues como misioneros, como tenemos varios momentos especiales, entonces ella carga sus libros. Fue como un regalo de Dios el homeschool, porque nos dio la posibilidad de estar un poquito más libres para el servicio dentro de la comunidad. Así es, así que el tiempo se nos está acabando ya, Janita, entonces vamos a orar y así darle es. También a Sara. Sara nació en California, es también costeña, ¿no? En sí, Los Ángeles. costeña. Y tuvo la oportunidad de venir a Colombia, a conocer la cultura colombiana, la cumbia y todo esto, ¿no? Yo amo la cultura colombiana, o sea, yo me enamoré inmensamente de Colombia. Me siento colombiana, o sea, yo digo: ay, qué orgullosa soy de haber nacido acá, y de repente me digo: soy gringa, pero es que siento que nací aquí. Claro, porque pues ella nació y a los 5 añitos volvimos nuevamente a retomar nuestro trabajo pastoral. Ha sido también un regalo de Dios aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, con la Conferencia Episcopal de Colombia, con el CELAM. Hemos tenido unas experiencias maravillosas donde el Señor nos ha permitido ver y mostrar el amor de Dios en familia, para los jóvenes, para las familias.
familias. Sí, Sarita quería decir algo más. Entonces, por último, es darles una invitación, especialmente a los jóvenes, a los niños. Bueno, la invitación es confiar en la misericordia de Dios. O sea, nosotros somos creación de Dios. Dios es nuestro creador, o sea, Él más que nadie nos conoce perfectamente. Él conoce los talentos con que nacemos, esas características innatas que nos hacen ser nosotros mismos, esos sueños, esos anhelos, esos propósitos que tenemos en mente. Es como un inventor. Cuando hace su máquina, pues él más que nadie sabe sus funciones, también sus fragilidades, sus cuidados, ¿no? Y así es Dios con nosotros. Él también sabe nuestras fragilidades, lo que necesitamos para funcionar en la vida verdaderamente. Y por eso toca confiar en Él, porque Él nos conoce perfectamente. Y segundo, sentirnos amados por Él, porque pues y dejarnos que Él nos ame, o sea, dejar que Él nos ame, porque si no dejamos que Él nos ame, pues cómo vamos a dar ese amor a los demás. Sí. Entonces, ¿y cómo nos sentimos amados con Él? Pues teniendo una relación más cercana. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en los sacramentos, en la oración con la familia, en la palabra de Dios, en el rosario, los sacramentales, todo lo que tiene la iglesia para darnos. Y eso es para pues tener una conexión más íntima con el Señor. Eso es muy importante. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, en 2 palabritas, Sarita, con el rosario? Nuestro público y nuestros hermanos son muy amantes de María Santísima, ¿no? Sí, el rosario de las 11. El rosario de las 11. A las 11, no sé si es AM o PM. Un poquito. Pero qué hermoso poder. Nosotros hacemos el rosario por las noches acá, casi siempre en familia. Tenemos la dicha de hacerlo siempre con esa disposición de contemplar el misterio de Jesús, que tanto, como lo decía Sarita, nos ama. Así que vamos a convertir estas palabras y estos anhelos en música, ¿verdad, Sarita? Y una invitación, ¿verdad? Una invitación también nosotros como padres, como familia, a que no tengan miedo, familias, de ser familia, a que a pesar de los dolores no somos perfectos. Ustedes nos ven aquí, tenemos nuestros miedos, nuestros disgustos, nuestras diferencias, pero en medio de esas diferencias, de esas circunstancias que tenemos que asumir día a día, el Señor está presente. Y si abrimos el corazón y si abrimos el alma para que Él viva en una familia, Él lo hace poderosamente en nuestro hogar, en nuestras casas. Así que no tengamos miedo de ser ventana, de ser puerta para que la luz de Cristo entre en nuestra casa. Algún día el Señor nos invitó a hacer esa ventanita y brilló en su plenitud en todos nosotros, en todos nuestros hermanos, primos, en algunos tíos, en algunas personas que se han dejado tocar por Dios. No es fácil ser familia como la familia de Nazaret, y este regalo el Señor nos lo dio hace mucho rato en una misión donde nos poníamos a pensar cómo sería la experiencia de la familia de Nazaret con todos los regalos que habían recibido de Dios, pero con todas las dificultades que tuvieron que asumir en su vida diaria, en sus dolores, en sus circunstancias. Siempre habrán circunstancias difíciles, pero lo más hermoso es que la mano de Dios siempre nos sostendrá y nunca nos soltará. De repente me quedé extasiado, contemplando a María y José, caminando por aquel desierto en la ciudad de Nazaret. Pude entender que nunca ha sido fácil ser obediente a la voz de Dios, que la familia ha de ser valiente, que la familia es un don de Dios, y ser dócil a la voluntad de Dios, esperando y confiando en el Señor, siguiendo el modelo perfecto de la familia de
Cristo de Nazaret. Una misión que nunca ha sido fácil, pero la fuerza viene de Dios. Hoy la familia ha de ser valiente y ser presencia del amor de Dios y ser dócil a la voluntad de Dios, esperando y confiando en el Señor, siguiendo el modelo perfecto de la familia de Nazaret. En Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios Dios los bendiga. bendiga. Un Gracias. abrazo.